Vamos a dar lectura al siguiente texto. Dice: libertad para los presos políticos y justicia para los mártires de ayer y hoy. La Convergencia contra el Continuismo y el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, ante la inveterada impunidad, ahora fortalecida por la destrucción del Estado de Derecho, expresa ante la opinión pública en general y a la comunidad internacional en particular nuestra exigencia del cese de la persecución, el retorno a su patria de los exiliados políticos, libertad para los presos políticos y justicia para los mártires. Con los años 80 del siglo pasado llegó la democracia constitucional, acabó la dictadura militar, pero no la militarización del país. Los militares retornaron a sus cuarteles hasta los años 90, pero también llegó la persecución, cárcel, tortura, exilio, desaparición y muerte que llenó de dolor y luto permanente a cientos de familias hondureñas que aún claman por justicia. Mientras los culpables viven tranquilos y disfrutan del reconocimiento y respeto de un pueblo a quien se empeñan en borrarle sus recuerdos y su memoria. Por eso no es extraño que algunos de esos culpables, ante su féretro, se exalte su persona y se le llene de reconocimientos por el bien aportado a la patria, mientras sus crímenes y los familiares de las víctimas siguen a la espera de que algún día se termine la impunidad. Llegamos al siglo XXI con el dolor amortiguado por los años, pero nuevamente un golpe de Estado y un pueblo enardecido en las calles reclamando el regreso del presidente derrocado. Otra vez la persecución, la cárcel, la tortura, el exilio y la muerte de cientos de hondureños y hondureñas víctimas de su deseo de respeto a la Constitución y a las leyes. A partir de entonces, fraudes electorales, reelección inconstitucional y gobierno caracterizado por la represión y por la militarización de la sociedad han provocado más víctimas a través de las reiteradas prácticas que como únicas armas saben emplear los gobiernos dictatoriales para imponer, acallar las voces de un pueblo insumiso e indefenso y llenar de luto y dolor a más familias hondureñas. 38 son las y los hondureños muertos durante la represión contra los manifestantes que rechazaban el fraude electoral y la reelección ilegal. Más de 300 personas han tenido que salir al exilio, 165 criminalizados por razones políticas, de los cuales se defienden en libertad 160 y 5 aún permanecen presos sobreviviendo en cárceles de máxima tortura y en condiciones de irrespeto a su condición de seres humanos. El régimen usurpador niega su condición de presos políticos y los acusa de delincuentes comunes porque para ellos el pueblo no tiene derecho a manifestar su rabia, su descontento e impotencia ante tanto abuso e irrespeto a la voluntad de miles de ciudadanos. Los que han logrado salir de la cárcel y aún se defienden en libertad sufren igual que otros de persecución y amenazas. Las muertes de jóvenes son claros mensajes de intimidación y advertencia. Nos hacen concluir que continúa activado un Estado represor. Por eso, y eso es lo central precisamente del comunicado de este día, creemos necesario ampliar el actual comité de presos políticos para continuar exigiendo justicia a los mártires de ayer y hoy.
El comité pues no solo es para los presos políticos, sino que también se continúa exigiendo a los mártires de ayer y hoy justicia. Convergencia contra el continuismo y Comité Nacional de Presos Políticos. Muchas gracias a la prensa.